Vamos a leer un versículo de un solo salmo, hermanos. El mensaje lo he titulado Sin temor a los leones. Sin temor a los leones, parte 1. Y leemos el Salmo 57, por favor, versículo 4, Salmo de David. Salmo 57, versículo 4. Solamente este versículo leemos. Dice de la siguiente manera: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Ya dije, hermanos, que este es un salmo de David, y parece ser que este salmo fue compuesto o dicho cuando David se encontraba escondido en una cueva. Usted recordará el pasaje, la historia, para escapar de la persecución del rey Saúl. Por lo tanto, se sentía acorralado, se sentía cercado por fieros leones, leones que querían despedazar su vida. Y yo sé, hermanos, que no muchos de nosotros podemos decir esto, porque muchos de nosotros vivimos en un clima de paz, y por lo cual, hermanos, deberíamos estar sumamente agradecidos por no estar obligados a declarar estas palabras. Dichosos los jóvenes que tienen padres piadosos, es decir, que viven entre familias cristianas. Esa es la realidad. Dichosos. Deberían crecer tales jóvenes como flores en un invernadero donde se desconocen realmente las heladas destructoras y las ráfagas congelantes, ataques que otros viven. Los hijos de padres cristianos, de padres piadosos, viven en circunstancias muy favorables, hermanos. Casi podría decirse que su alma está entre ángeles más que entre leones, porque viven allí donde Dios es adorado. ¿Es su casa esa, hermano? Yo espero que sí, yo espero que sí. Esos hijos viven donde la oración familiar no es olvidada, donde pueden contar con una guía amable en la hora de la dificultad y donde pueden encontrar consuelo en el tiempo de la prueba. Cuán agradecido deberían estar y cuán consagrados deberían ser los hijos nuestros, hermanos. Pero nosotros también, hermanos, que vivimos en el siglo de la automatización, de la avanzada ciencia misma que facilita en gran manera la vida. Nosotros que sin luchas ni oposición asistimos a una casa de oración y de predicación como esta. Nosotros que tenemos la dicha de vivir, escuche, en una nación y en un estado donde hasta ahora se respetan los derechos individuales de las personas. Nosotros pues, hermanos, muy bienaventurados, recordemos en esta mañana a los muchos desgraciados que moran donde todo les sirve de obstáculo. Nosotros 3 veces felices hemos de entender que quienes viven cerca de la puerta, la hermosa del templo, no debemos olvidar a los muchos que gimen allá afuera en el valle de Hinnom, también conocido como el valle Gehenna, y me refiero a este lugar, hermanos, como metáfora, pues este valle es un valle, dice la Escritura, ubicado al sur y al oeste de Jerusalén, y mencionado en la Escritura, donde usted sabe, se realizaban sacrificios paganos
incluyendo el sacrificio de niños al dios Moloch, y que más tarde se convirtió en un basurero, sí, donde echaban desperdicios e incineraban basura. Entendamos con esta comparación que no todos vivimos, hermanos, bajo las mismas circunstancias. Hace unos minutos, hermanos, fueron muy pocas las peticiones y agradezcamos a Dios, pero eso denota que usted y yo estamos, hermano, muy bendecidos. Mire cómo son las cosas, muy bendecidos. Por lo tanto, debemos nosotros, nuestra alma no está entre leones y debemos alabar a Dios por ello. Luego debemos tener compasión también de aquellos que se quejan tristemente por el cúmulo de adversidades en las que se encuentran y en las que viven. Que Dios nos ayude, hermanos, a no olvidar que otros no están tan bendecidos como nosotros. El deber cristiano, dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 3, es que nosotros los cristianos nos acordemos de los que sufren, de los presos, y lo dice tal cual, dice como si estuvierais presos juntamente con ellos, pero no solamente de los presos, dice también de los maltratados, como que también vosotros mismos, dice, estáis en tal condición, en el cuerpo de esas personas. Y yo sé que no faltará el que diga, ¿por qué de invertir mi tiempo pidiendo por alguien que cometió un crimen y que está preso? Pero lo que esto nos enseña, hermanos, es que siempre que nuestras propias circunstancias favorables nos conduzcan a olvidar a quienes son perseguidos y probados, nuestras propias misericordias y tiempos de bonanza obrarán en nuestra contra. No nos olvidemos, hermano. Pablo, el apóstol, enseña a los corintios en el capítulo 12, versículo 26, dice, de manera, dice, que si un miembro se duele o padece, todos los miembros, dice, se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y el versículo 27 nos recuerda y dice, vosotros, dice, ustedes pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. ¿Echa de menos hoy a alguien, hermano? ¿Sabemos por qué no está aquí? Nos falta la hermana Mari. ¿Quién más nos falta? No sabemos por qué no está aquí. Esperemos que no sea por un problema, por enfermedad o por alguna necesidad. Pero, hermanos, somos miembros de un solo cuerpo, y cuando un miembro padece, todos debemos padecer. Por esto pues, y entonces, vamos a volver nuestros pensamientos hacia nuestros hermanos perseguidos en este día, para que nuestras súplicas unidas los sostengan en medio de sus dificultades y los libren, si el Señor se agrada en hacerlo. Entendiendo también, hermanos, obviamente que posiblemente entre nosotros, escuche lo que voy a decir, se encuentren algunos que están sufriendo y no lo dijeron, y batallando y callaron con cosas que ni siquiera nosotros creeríamos, o algunos de nosotros creeríamos. Pero ¿cuándo puede un cristiano decir en verdad, mi vida está entre leones? ¿Cuándo un cristiano se atreve a decir esto? Bien, pues tal es el caso cuando ya sea porque provengamos de familias impías, hermanos, o porque debamos ganar nuestro sustento diario entre gente inconversa y malvada, y así estemos constantemente sujetos a reproche, a reprensión, a ataques, a burlas por causa de Jesucristo. Entonces, hermano, hay muchos creyentes o algunos de nosotros que pudiéramos decir, mi vida muchas veces está entre leones. Muchas personas, yo sé que la gran mayoría de nosotros en esta congregación son los únicos miembros cristianos de sus respectivas familias. ¿Cuántos viven en una familia completamente cristiana, hermano? Alce la mano. Está difícil, ¿verdad? No.
Casi todos, hermano, venimos de una familia donde muy pocos son los cristianos, o a veces somos los únicos cristianos en nuestra familia, a quienes Dios ha salvado. Bueno, a menudo a Dios le ha placido tomar a uno solo de una familia, de un hogar, a un solo miembro de la familia. Alguna persona que está muy lejos de ser cristiana a veces puede entrar aquí a un templo como por pura curiosidad, pero luego Dios se encuentra con ella y se convierte en el primero de sus parientes y amigos que dice: yo soy de Cristo. Y de ahí que frecuentemente entre los convertidos se oiga decir: no hay nadie de mi familia que haya hecho alguna profesión de fe como yo. Es más, a veces nosotros tenemos que decir: todos se oponen a mí, a mi fe. Y en un caso así, también, hermanos, esa alma se encontrará entre leones. Y hermanos, no es fácil, al contrario, es duro, a veces agobiante encontrarse en tal posición. Hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces por respeto, por buena voluntad, por llevar la fiesta en paz en la familia, asistimos a una reunión familiar y tenemos que soportar muchas veces las críticas, las burlas, y tenemos que padecer porque somos los fanáticos religiosos y somos vistos como bichos raros por causa de Cristo? Nos encontramos muchas veces, hermanos, en estas reuniones entre leones, entre personas, hermano, que dice aquí que vomitan llamas contra nosotros, dice el salmista, que sus dientes son como lanzas y saetas y su lengua es como una espada aguda, exactamente como el salmista lo refiere. Haríamos bien también, en otro caso, en compadecer a esposas piadosas, hermanos, a esposas cristianas que están ligadas o casadas con maridos impíos. Bienaventurada Ceci, bienaventurada Erika, bienaventurada la hermana Judith, que tienen esposos cristianos. Pero ¿sabe usted, hermano, que nuestras congregaciones están formadas por mujeres que tienen esposos impíos? No me dejarán mentir, hermanas, que no siempre gozaron de la dicha de ser libres para asistir a una iglesia, a adorar, ni tuvieron la gran bendición de leer la palabra de Dios en casa con paz y tranquilidad, o de poner por ahí una alabanza a Dios y que nadie le reprochara. No siempre fue así para algunas de ustedes. Y es que frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente un esposo impío, un esposo no cristiano, es un borracho cuya impiedad equivale a oposición y equivale a brutalidad, hermanos. El espíritu dulce y amoroso de la esposa, que debería ser abrigado como una tierna flor, es magullado muchas veces y pisoteado y conducido hasta sufrir como si fuera una flor, hermano, maltratada. Y entonces el corazón de esa mujer tierna grita adolorido: Señor, mi alma está entre leones, mi alma está entre leones. Hermanas, yo me refiero a ustedes a precisamente refiriéndome a este día que pasó de las madres. Les voy a decir a ustedes, hermanas benditas de Dios por causa de Cristo, yo sé que ahora ustedes poco saben de los martirios permanentes que soportan muchas mujeres cristianas con esposos impíos, con esposos que se comportan como fieras con sus esposas. Pero déjeme pasar ahora a otro punto. ¿Alguien sabe? Yo sé que ahora me voy a dirigir a los hombres y también a las mujeres que trabajan. Quiero referirme a los obreros. En la célula estamos viendo un poquito acerca de esto. Nos tocó hablar acerca de los empleados y la semana que entra hablaremos de los empleadores.
Pero ¿alguien sabe lo que los obreros cristianos tienen que aguantar de sus compañeros de trabajo? ¿Alguien sabe de esto? Hay algunos talleres, algunas empresas, algunas fábricas en los que ciertamente hay un poco de libertad religiosa, pero frecuentemente la mayoría de los patrones de esta ciudad son grandes tiranos. Son grandes tiranos en materia de religión. Y lo digo sin temor a equivocarme, hermanos. Si un hombre bebe, si un hombre es borracho, si un obrero es borracho, ahí entre el grupo de trabajadores, y si un hombre es blasfemo y habla suciedad por su boca, se le abraza y se le recibe como un buen compañero. Pero cuando un hombre confiesa que teme a Dios, que teme a Jesús, entonces le hacen la vida muy difícil. Entonces ese obrero cristiano se encuentra entre leones. Yo me pregunto, ¿acaso no tiene alguien tanto derecho a orar como otro lo tiene de blasfemar? ¿O quién da el derecho, hermano? ¿O quién dice, o quién dicta que uno sí tiene derecho a decir porquería y media, y otro no tiene derecho a alzar sus manos y adorar y a hablar del Señor Jesús y de su santa palabra? ¿No son los mismos derechos, acaso? ¿Acaso no tiene alguno el mismo derecho a creer en Dios que el otro a no creer? Hace un momento dije que agradeciéramos por vivir en un país sin luchas ni oposición. Asistimos a una casa de oración y de predicación como esta, decíamos, sin problema. Y que tenemos también la dicha de vivir en una nación y en un estado donde hasta ahora se respetan los derechos individuales de las personas. Pero debemos reconocer que esto es así cuando no estamos sujetos a un horario laboral, donde un obrero reclama libertad para reírse de cualquier otro obrero que decida ser sobrio y religioso, hasta llegar a los insultos y a la discriminación por profesar fe en Dios. Existen grandes fábricas y empresas en las que un cristiano tiene que aguantar desprecios, hermano, desde la mañana hasta la noche, y soportar burlas que no deberían soportar hombres y mujeres honestos, y que no existirían si verdaderamente se respetaran las libertades del individuo. Cuando un hombre determina con firmeza servir a Dios, parece que los impíos y pecadores deben ponerle su pie encima y tratarlo con toda clase de indignidades que la maldad puede fraguar. Y de eso, porque yo también fui obrero de fábrica, hermanos. Todos los que somos adultos hemos sido testigos. ¿Hay alguien que como yo sufrió esto, hermano, por ser cristiano, o sufre o siente estas cosas? Ahí está Rafa. ¿Alguien más sabe de esto? Erika. Ahí está Esme. Ahí está Esme. Pero déjeme hablar por último, hermano, en esta introducción, disfrútela, acerca de nuestros hijos, hermano. ¿Sabe usted que estuve a punto de desistir? Ya tenía, hermano, el sermón hecho, y como muchas veces me pasa, empiezo a luchar. Estoy acostado y estoy pensando en el sermón y repasándolo en mi mente, y de repente ha habido ocasiones en que digo, no es esto no es, y siento en mi corazón no hacerlo, y había algo que decía, no, se me hace que no, y híjole, y tenía el tiempo encima y decía, no. Pero hermano, platicando con mi esposa, precisamente en este punto que voy a tratar, que es el punto de nuestros hijos y de los hijos pequeños nuestros, me dio de alguna forma la confirmación para decir, sí, tengo que hablar de esto. Y es que los hijos, hermano, tienen también que soportar lo mismo que he estado diciendo, cuando por la gracia divina y salvadora son rescatados y salvados, y a la vez siguen perteneciendo o formando parte de familias no cristianas, de familias depravadas y perversas. Mire, algunos de ustedes no me van a dejar mentir. Hace solo algunos años atrás
No sé si siga sucediendo con la misma frecuencia, pero díganme ustedes, era muy común escuchar testimonios de jóvenes a quienes sus padres les decían: si asistes a ese lugar al que estás yendo, de culto, de adoración a Dios, tienes que abandonar el hogar, tienes que irte de la casa. No sé con cuánta frecuencia suceda esto, pero los hermanos hemos platicado muchas veces de esto. Esto era común antes, hermanos, era muy común. Nosotros no creemos en estas cosas, dicen algunos padres no cristianos, padres de hijos sí cristianos. Y dicen los padres: no podemos tolerar que vivas con nosotros si crees en esas cosas que estás creyendo. Hermano, yo soy testigo de que algunos jóvenes de mi generación tuvieron que ser recibidos por familias cristianas que no eran su casa, su familia, por causa de padres que se comportaron como verdaderas fieras con sus hijos por causa de su fe en Dios. Hermano, ¿usted cree que esto siga sucediendo? Sigue sucediendo, hermano. A lo mejor a nosotros no nos pasó, pero esto sigue sucediendo. No nos olvidemos de los jóvenes, de las señoritas. Pero sería todavía injusto que tratara o considerara aquí solo a los hijos jóvenes o en edad de tomar decisiones a favor de Cristo, como si fueran los únicos que sufren de los no cristianos, el rechazo, los ataques y las burlas. Por lo que por justicia y realidad, hermanos, he de pedir su atención en este punto. Escuche bien, por favor. Este preciso apartado, ya le dije, me llevó a sentir confirmación de hablar sobre este tema. Y quiero entonces, sin tanto misterio, referirme a los niños, a los infantes, esos que comúnmente nosotros vemos como no personas, porque aún en las iglesias los niños pequeños son vistos, hermanos, como personas en formación, decimos, lo cual puede ser cierto en algún sentido, pero al grado de no dar el debido cuidado a esa formación, hermanos, ignorando por completo que también son víctimas de ataques constantes de fieras destructoras. Estos leones voraces, hermanos, en contra de nuestros pequeñitos, se encuentran otra vez en primer lugar, ¿sabe dónde? En la familia. Primos no cristianos, tíos no cristianos, abuelos no cristianos, pero a cierta edad y hasta que ellos se conviertan en reconocidas personas adultas, hermanos, estos pequeños tendrán que enfrentar también, y casi sin remedio, escuche, también a amigos de barrio no cristianos, a compañeros de escuela no cristianos. Y en esta última área, en la escuela, ojo, en este último espacio, tendrán que soportar nuestros niños, escuche, entre 5 o 6 horas alejados del ojo clínico y la amorosa supervisión de sus padres, y exponerse a ataques de compañeros impíos, y no solamente los compañeros, sino también de maestros incrédulos, que en el mejor de los casos, pero en muchas ocasiones, se tendrán que enfrentar con el hambriento león del ateísmo, el secularismo, el paganismo en su máxima expresión, hermanos, que ya sea por convicción de los maestros o por imposición gubernamental. ¿Sí sabía usted, hermano, que esto está con todo ahorita y cada vez será más? Por eso, como dije, es casi irremediable, a menos que pues poseamos los recursos suficientes para darles un poco de protección en una escuela cristiana, privada, o de tener el coraje y el tiempo suficiente como para dar educación en el hogar. ¿Sabe por qué, hermano? Dije, no, sí tengo que hablar de esto, porque en una plática mi esposa me comentó de una pregunta que la hija de nuestra hermana Irene le hizo. Dijo, hermana, le dijo, y lo voy así quedito para que no escuchen allá atrás. Dijo, hermana, ¿quién creó a Dios? Y mi esposa me dijo que Camilita le había preguntado esto. Inmediatamente, hermanos, a mí me saltó, esa pregunta no es de ella,
Le puedo asegurar que esa pregunta alguien se lo dijo a ella. Le dijo, él ha de haber dicho a algún compañero, sí, a ver, ¿y quién hizo a Dios? Y pues, hermanos, meten en problemas y en jaque a nuestros pequeños, porque ciertamente, como ya dijimos, están en formación cristiana, en formación de en todos los sentidos. Hermano, entonces estos ataques nosotros no debemos minimizarlos y decir, pues es que son niños. No, hermanos, nuestros pequeños frecuentemente se encuentran entre leones también, entre muchas fieras que los atacan. Lo único que pretendo pues con todo esto, hermanos, es que no nos engañemos, porque aunque vivimos en una época civilizada, la persecución, hermanos, no concluyó cuando el último mártir fue quemado en la hoguera o en el potro del tormento en la Inquisición. Hoy hay mártires que tienen que sufrir la hoguera alimentada por el fuego lento de las crueles burlas día tras día. Llámese hoy en día ser bulleado o ser escrachado. ¿Ha oído estas palabras modernas de hoy? A lo mejor a ustedes no le parecen tan modernas, pero en nuestro tiempo no existían. Y sabe, hermano, me di a la tarea de buscar. ¿Sabe? Ha buscado en el diccionario qué quiere decir bullying. Bullying, yo sé que lo entendemos, pero ¿sabe exactamente qué quiere decir? Bullying significa regularmente acoso escolar. Acoso escolar. Y se refiere a la violencia repetida entre estudiantes, donde uno o más individuos intentan intimidar y hostigar a otro, generalmente aprovechándose de un desequilibrio de poder. Puede manifestarse de diferentes maneras, dice ahí el diccionario, incluyendo acoso verbal, es decir, insultos, burlas y amenazas, acoso físico, agresiones y golpes, acoso psicológico, exclusión social, intimidación y manipulación, acoso sexual, comentarios o conductas sexuales inapropiados. Y luego está el ciberbullying por aquí, acoso a través de internet y de redes sociales. Aguas, hermano. Eso es lo que quiere decir bullying, y que nuestros hijos y pequeños están sufriendo. Y escrachar, ¿qué cree usted que quiere decir escrachar? Si oye así muy rico, escrachar, así como crash. Escrachar quiere decir romper, quiere decir aplastar. Eso quiere decir escrachar. Aplastar y romper y destruir. Así pues, hermano, con estas definiciones espero que sopesemos lo que nuestros pequeños soportan mientras están separados de nosotros. Y habiendo llegado a este punto y esperando no haber dejado a nadie fuera de esta batalla real y constante, alabo y bendigo a Dios, hermanos, porque la antigua firmeza de los cristianos permanece aún entre nosotros, y porque todavía sobrevive ese espíritu cristiano que desafía y soporta las risas burlonas y la calumnia, y persistimos todavía en nuestro camino bendito. Ahora, el texto, hermanos, el texto del Salmo habla de un alma, de una vida entre leones. ¿Por qué el salmista llamó a esos hombres perversos, hermano, leones? Yo creo que perros sería un buen nombre con el que merecerían ser llamados los escrachadores y los buleadores. Y de hecho, hermano, así son llamados en ocasiones también en la Escritura. Recuerda ese salmo que estuvimos examinando, hermano, en las semanas anteriores, cuando hablábamos de Jesús en la cruz y las profecías que se cumplieron. Pues ahí hay datos, hermano, que hablan de esto. Salmo 22:16 dice el salmista, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y luego dice, horadaron mis manos y mis pies. Y el versículo 20 y 21 dice, libra de la espada mi alma. Y luego dice, libra del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Usted dice, pues que David trabajaba en un zoológico, ¿qué pasó con este? ¿Cómo que leones, perros, búfalos?
Hermanos, no pensemos que estaba involucrado en un zoológico cuando David habla de esta gama de animales. Está hablando de personas, está hablando de hombres fieros, como perros, como leones y como búfalos, acorneadores. Y esto entonces, hermanos, hace que el cristiano esté expuesto a enfrentarse con enemigos que son muy poderosos. Enemigos que son capaces de mordernos, de desgarrarnos, de desmembrarnos si no estamos preparados, o como dice Pablo, si ignoramos en la carta a los Corintios las maquinaciones de Satanás. Hermanos, el cristiano está expuesto a personas que rugen estrepitosamente sus infidelidades y sus blasfemias contra Cristo, y es algo terrible estar entre leones como esos. El león no solamente es poderoso, hermanos, sino cruel, y es una crueldad real la que sujeta y expone a un creyente verdadero al reproche y a la falsedad. El león, hermanos, es una criatura de gran astucia. El león se desliza furtivamente y luego da un salto súbito, y de la misma manera, hermanos, así el impío, agazapado hacia el cristiano, si es posible, saltará sobre él para atraparlo en un momento de descuido. Hermano, agudice sus sentidos, abra sus ojos, porque el impío, hermano, es como un león que en cuanto nos vean cometer un error, saltarán sobre nosotros. Si el impío cree que descubrió una falta de nosotros, nos va a caer con todo su peso. Los impíos vigilan como leones a los justos, y si pueden atraparnos, hermano, en nuestra forma de hablar, en nuestro lenguaje, si pueden hacernos enojar, si pueden obligarnos a decir una palabra impropia, cuán deseosos nos darán un zarpazo o una mordida. Los leones engrandecen nuestras faltas, además. Escuche, los leones engrandecen nuestras faltas. Si usted comete una falta, ellos la ponen bajo un microscopio sumamente potente y arman un alboroto por esa pequeña falta. Divúlguenlo, dicen, mira, el hermano hizo esto. Queremos que se sepa. Cualquier cosa, hermano, en contra de un auténtico hijo de Dios es como una dulce fruta para los impíos, o un gran trozo, en este caso, para un león de carne jugosa. Cierro esta introducción diciendo que quienes son vigilados diariamente, quienes son censurados diariamente, quienes son ultrajados diariamente, obstaculizados diariamente en todo lo que es bueno, agraciado y santo, van con lágrimas, o vayamos con lágrimas en los ojos delante del Dios que servimos, y clamemos: Señor, mi alma está entre leones. Y es precisamente a ellos, o a ustedes, hermanos, a quienes me dirijo en este día. Y primero lo haré un poco a manera de consuelo, y la semana que entra, si Dios lo permite, lo haré a manera de advertencia. Así que otra vez, Salmo 57:4, regresemos ahí, hermanos, y tratemos de encontrar un poco de consuelo nosotros los creyentes. Dice: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Hermanos, si alguno de ustedes está entre leones, les digo que entonces tendrán comunión con el Señor y con su iglesia. Cada sufrimiento por causa del Señor y por su reino, hermanos, nos ha de llevar más y más a la comunión con Dios, con su Espíritu. Número 1, hermanos, no perdamos de vista que también nuestro Señor estuvo entre leones. Los hombres en el día de Cristo, en su tiempo sobre la tierra, nunca tuvieron una buena palabra de Él. Nunca, hermano. Usted nunca va a encontrar, hermano, más que cuando el Señor entra en aquel día glorioso, hermano, a Jerusalén montado en un asno, que la gente lo alabó.
pero horas después fue, hermano, echado entre las fieras, y en vez de decir Hosana al que viene, al hijo de David, gritaron: crucifíquenle, mátenlo, despedácenlo, llévenlo a la muerte, llévenlo a la cruz. Hermanos, nunca encontramos en la Escritura que nuestro Señor, hermano, recibió, hermano, una buena palabra, sino que siempre vemos que nuestro Señor estuvo entre leones. Él mismo, hermanos, lo dijo. Mateo 10:25 dijo: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y dice: si al padre de familia, dice, llamaron Belzebú, le dijeron que era un demonio, ¿cuánto más a los de su casa? Pregunta. Entonces, hermano, el Señor no era reconocido como el Salvador, no fue reconocido como tal, no fue reconocido como un buen hombre. Mire lo que dice Mateo 11:19. Y esto salió de la boca de Jesús porque lo veía, lo observaba, lo vivía, lo sentía todos los días y lo escuchaba. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Se fija? Esta era la conciencia que el mundo tenía de Jesús. Era un bebedor de vino, un comilón. Y hemos de saber entonces que pueden decir lo mismo, hermanos, de nosotros. Y debemos solamente asegurarnos, fíjese, que lo que se diga de nosotros sea igualmente falso que en el caso de nuestro Señor. Sí, como dice Pedro, que ninguno de nosotros padezca por ladrón, por borracho, por entremeterse en lo ajeno. No, hermanos, si sufrimos, que sea por esta causa bendita, como el Señor mismo, hermano, nos enseñó y nos dejó ejemplo. Pero no tenemos que avergonzarnos porque nos arrojen la misma mugre que arrojaron a nuestro Señor. Y si alguna vez sucediera que fuéramos despojados de todo y se levantaron falsos testigos en nuestra contra, e incluso fuéramos condenados como criminales y llevados a ser ejecutados, aún así, hermanos, no estaríamos siendo tratados peor que nuestro Señor, se lo puedo asegurar. Recuerde esto, por favor. Recordemos que nosotros somos los seguidores de un Señor crucificado, hermanos. De un Señor crucificado. Y no podemos esperar ser los consentidos del mundo. Si usted está esperando esto, estamos equivocando el rumbo, hermanos. Nuestro Señor, nuestro capitán, fue un Señor crucificado. No esperemos otra cosa. Si somos cristianos ya de algún tiempo considerable, mire, y si Dios nos concedió nacer en una congregación donde se enseña o donde se enseñaba la verdad, debemos saber a partir de 1 o 2 años ya de nuestra conversión que la inspirada descripción de la vida cristiana es tomar la cruz. Si usted fue a una iglesia donde el espectáculo, y ahí nació, donde el espectáculo es lo primero, el show, las fiestas, es lo primero. Yo sé que usted no va a entender estas cosas, pero yo espero que ahora las entienda. Y entonces preguntaría, ¿acaso esperamos ser arrullados, hermanos? ¿Esperamos ser arrullados tiernamente sobre las rodillas de este mismo mundo impío que colgó a nuestro Señor en la cruz? ¿Quién nos ha hecho creer tal mentira, hermano? Somos vencedores, campeón, campeoncito. Ahora desde los púlpitos, ¿verdad? O los pastores o los líderes dicen: no, hombre, tú eres campeón, échale ganas. ¿Campeón en qué? ¿Campeón en qué, hermano? No, nosotros sabemos que quien es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y esta verdad, hermano, no cambia, es inmutable. La afirmación de David que dice en el Salmo 37, versículo 12: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes, es tan cierta hoy como lo fue en años remotos, hermano.
Para el justo, hermano, no hay una buena opinión. Para el justo no hay buena opinión. Hay buena opinión, hermano, para el desbozalado blasfemo, para el borracho, para el que es impropio con sus relaciones con su esposa. Para eso, hermano, o para esos hay buena opinión. Para esos es el abrazo del mundo, hermanos, pero para el justo, esto es lo único, hermano, que nos espera. Que crujan contra nosotros los dientes de odio, de aborrecimiento. Hoy en día las multitudes han seleccionado, y esto lo voy a decir por muchas congregaciones que se dicen cristianas, muchos han seleccionado una religión de moda y atraviesan el mundo cómodamente con ella, con esa religión. Hombre, usted ve ahora a los cristianos diciendo, no hombre, puro gozo, pura felicidad, pura bendición. Pero si poseemos la verdadera fe, hermanos, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que luchar por la fe en Cristo, que vamos a tenernos que mantener firmes y que vamos a tener mucha oposición y que vamos a vivir como si viviéramos, hermano, entre leones, así abiertamente. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19, el Señor dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mire, es tan sencillo como esto. Y le voy a dar este ejemplo simple y sencillo para que usted se ponga en el parámetro y usted diga, ah caray, pues no, yo no estoy viviendo así, o no me está pasando así. Y entonces usted puede decir, entonces mi cristianismo es como esa religión de moda que el pastor está diciendo. Cuando un vecino conocido de su calle pasa por la calle, los perros no le ladran porque lo conocen muy bien. Los perros no son tontos, conocen a los vecinos que pasan por ahí seguido. Pero cuando pasa un extraño, ¿qué hacen los perros? Así enseguida se ponen a ladrar. Por esto precisamente, hermanos, sabremos si somos ciudadanos del mundo o peregrinos que vamos camino a la tierra mejor. Tan sencillo como esto. Hermano, usted lo aman en su familia no cristiana. Usted es el alma de la fiesta en una fiesta no cristiana. Hermano, lo quieren mucho en su trabajo por ser cristiano. A lo mejor lo quieren porque hace un buen trabajo y porque es honesto. Pero lo quieren por ser precisamente cristiano. Lo dudo mucho, hermano. Y si así es, hermano, quiere decir que su cristianismo no es el correcto y usted está viviendo posiblemente una religión nada más. Así que si nuestro capitán y señor fue un extraño en este mundo, no esperemos más que lo mismo. Ustedes estarán diciendo, hermanos, que no trata del consuelo este primer punto. Bueno, déjeme decirle otra cosa. Hermanos, diré que tampoco estuvo solo nuestro Señor mientras transitó por este mundo. ¿Recuerdan, hermano, toda esa línea de profetas que fueron antes de Cristo? Mencióneme a uno de esos profetas que haya vivido una vida, hermanos, venturosa, una vida de bonanza, una vida de paz. Hermanos, los profetas, Jesús se los refiere y se los echa en cara a los principales fariseos y sacerdotes de su tiempo. Y dice que la sangre de los profetas clama por causa de ellos, porque ellos dieron muerte a esos profetas. ¿Cuál de ellos, hermano, fue recibido con honor? Pregunto. ¿Acaso no apedrearon a uno? ¿Acaso no mataron a otro con la espada y cortaron en pedazos a otro con una sierra y eliminaron a todos? No estoy hablando a la ligera, hermanos. Hemos de saber que la marcha de los fieles de este mundo, la marcha de los fieles, de los justos, de los verdaderos cristianos en este mundo, ¿sabe cómo puede rastrearse? Por medio de su sangre, hermanos.
por medio de nuestra sangre. Y usted dice, no, hermano, yo nunca he derramado sangre por causa de Cristo. No necesariamente, esto es una metáfora, hermano. Por medio de los padecimientos, por medio de los esfuerzos, por medio del sufrimiento, por medio de mantenernos firmes a pesar, hermano, de los fieros ataques de los impíos. Mire, después que el Señor ascendió al cielo, ¿cómo trató el mundo a la iglesia, hermano? Leamos el libro de los Hechos, leamos la historia de la iglesia a través de los libros que existen de los primeros siglos. En las calles de Roma y en todas las grandes ciudades a menudo se escuchó el grito fiero: los cristianos a los leones. Eso era, hermano, los cristianos a los leones. Todavía existe una parte de ese monumento, hermanos, que está ahí todavía señalando la sangre de los mártires, la sangre de los creyentes, la sangre de los fieles, la sangre de los justos. Sabemos que en una sociedad mínimamente moral, los gritos normales, mínimamente moral en una sociedad, los gritos normales serían fuego, fuego cuando una casa se está quemando, ¿verdad? O si un pueblo o una familia tiene hambre, el grito normal sería pan, pan, ayuda. Pero en la vieja Roma, hermanos, en la vieja Roma, el grito más amado para el corazón de los romanos y aún para muchos judíos era el más expresivo grito de su horrible enemistad con Cristo, con el bien. Los cristianos a los leones. Y de todos los espectáculos valientes que el Imperio Romano vio alguna vez, y ese espectáculo que excitaba más al populacho por sobre todos los demás, era ver a toda una familia, un hombre, una esposa e hijos pequeños, hermanos, 3 o 4 niños marchando hacia la arena y esperar que abrieran la gran puerta para que pudieran salir veloces los leones y se abalanzaran sobre ellos y los despedazaran. Hermanos, hemos visto películas muy románticas, ¿verdad? El Gladiador y esas películas, hermano, que vemos al héroe, ¿verdad? Fortachón con la espada y capaz para pelear y salir vencedor después de 1000 batallas en la arena. No, hermano, esto no era así. Era muy difícil que alguien saliera vivo de ese círculo mortal del Coliseo romano, y mucho menos, hermanos, los cristianos que iban, hermanos, con sus manos desnudas a la arena solo para esperar que los leones fueran, hermanos, y los desgarraran y se los comieran. No pensemos tanto, hermano, en Hollywood, porque Hollywood disfraza mucho la realidad. ¿Y qué daño habían hecho esos cristianos? El daño era que habían perdonado a sus enemigos. Ese era uno de sus grandes pecados. Rehusaban adorar a los dioses de madera y de piedra. Rehusaban blasfemar el nombre de Jesús, a quien amaban, pues Él les había enseñado a amarse los unos a los otros y a amar a toda la humanidad. Pues por cosas como estas, los hombres alzaban el grito de a los leones, los cristianos a los leones. Mire, a lo largo de toda la historia, este ha sido el grito del mundo contra todos los que han seguido fielmente los pasos de Cristo Jesús. Justo ahora, la mano misericordiosa del Señor en nuestro país. Hermano, ponga atención en esto, por favor, porque nadie, absolutamente nadie nos ha garantizado que todo seguirá igual. Pero justo ahora la mano misericordiosa del Señor en nuestro país ha prohibido la persecución abierta. Pero si esa prohibición fuera retirada, el viejo espíritu bramaría de nuevo. ¿Cuál viejo espíritu? Los cristianos a la muerte, los cristianos, dicen los jóvenes ahora, a la roña. Dicen, no perdamos de vista que la simiente de la serpiente, hermanos, todavía odia a la simiente de la mujer. Todavía.
Y si el dragón antiguo no estuviera encadenado, devoraría al hijo varón como ha intentado hacerlo muchas veces. No nos engañemos entonces, hermanos, pues de una forma o de otra, el viejo aullido de los cristianos a los leones pronto se escucharía entre nosotros si el poder todopoderoso no estuviera sentado en el trono y reprimiera la ira del hombre. Hermanos, si tenemos que sufrir una medida de persecución por causa de Cristo, debemos estar muy contentos por ello, pues somos considerados dignos, no solamente de ser cristianos, sino de sufrir por causa de Cristo. Les ruego que no seamos indignos de su supremo llamamiento, sino que suframos penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Así le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, tú vas a ser el pastor de Éfeso, gózate porque te va a ir muy bien, vas a ser prosperado en todo, vas a ser bendecido. No, Pablo le escribe a Timoteo lo que Timoteo debía saber y no ignorar. Le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Alabemos a Dios, hermanos, porque en estas aflicciones estamos teniendo comunión con la cabeza que es Cristo y con su cuerpo que es la iglesia. Por tanto, no nos avergoncemos. Permítame además, hermanos, darles otro pensamiento. Si estamos entre leones, debiéramos ser conducidos más cerca de nuestro Dios. Mire, cuando teníamos una gran cantidad de amigos, entre comillas, nos podíamos regocijar con ellos, ¿verdad? Pero ahora que ellos se han vuelto en nuestra contra y que hemos comprendido la verdad de que Cristo dice: los enemigos del hombre serán hasta los de su propia casa. ¿No dice así Mateo 10:36? Así lo dice, lo estuvimos viendo unas semanas atrás también en la célula, cuando hablamos de la guerra que hay muchas veces en la familia. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Y esto es palabra de Dios que salió de los labios de Jesús. ¿Qué debemos hacer, hermanos, cuando esto sucede? Pues acercarnos más a Dios de lo que lo hemos hecho antes. El Señor nunca dejó sola a su iglesia, sino la amó de tal manera que cuando miraba a sus pobres discípulos, dijo en Mateo 12, 48 y 49, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cuando llegaron por ahí su madre y sus hermanos buscando a Jesús y tildándolo de loco. ¿Qué dijo Jesús? A ver, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice: y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Hermano, yo no sé si a usted le cae el 20 de esto, pero hermano, lo que Jesús está diciendo es que usted y yo somos tan allegados a Él, somos tan cercanos a Él, somos tan amados por Él, hermanos, que sobrepasa este amor a cualquier vínculo familiar que pudiera existir. Nosotros deberíamos hacer lo mismo que nuestro Señor y Maestro: convertir a la iglesia en nuestro padre y en nuestra madre, y nuestra hermana y nuestro hermano, porque, hermanos, Cristo está entre nosotros. Y cuando no encontramos, hermano, una buena palabra en la familia, en la casa, aquí la podemos encontrar, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, hagamos que el Señor sea todo lo que los más queridos mortales podrían ser y mucho más. El significado de esta expresión de Jesús era que para Jesús, como para nosotros, la obra de Dios hecha en el corazón es de más consuelo y de más ayuda que el cuidado de los que nos consideran locos y fanáticos por su causa. Hermanos, vivimos entre leones y por lo tanto debemos asegurarnos de vivir cerca de Dios. Todos los cristianos debemos hacerlo, porque cada falsa acusación, cada comentario cáustico, mordaz, ardiente, cada frase cortante deberían conducirnos más cerca del pecho de nuestro Padre. Entre más nos censuren, más constantemente deberíamos morar bajo el refugio
de sus sagradas y benditas alas y encontrar nuestro gozo en el Señor. Y habiéndonos acercado a Cristo, permítanme decirles, hermanos, a manera de consejo y a manera de consuelo también, que debemos de estar, hermanos, esforzándonos por estar tranquilos y felices. No nos preocupemos, hermanos, tanto de las cosas que se dicen, de los ataques fieros de los leones. Démosle a la burla la menor importancia posible. Eso, hermanos, es algo grandioso. Tener un oído sordo cuando el león ruge, hermano, es algo bueno. Procuremos hacernos sordos a la calumnia y al reproche. El salmista tuvo que hacerlo, hermano. El salmista tuvo que hacer esto. Salmo 38, versículo 12, 13 y 14. Dice el salmista: los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, meditan fraudes todo el día. Mas yo, dice David, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Aquí está un ejemplo, hermano, grandioso de lo que debemos hacer como creyentes. No vean todo, hermanos, no oigan todo lo que se dice. Cuando se hable una palabra dura, no la escuchen. Y si no pueden evitarlo, olvidémosla tan pronto como podamos. Amemos más, entre menos nos amen. Retribuyamos la enemistad con amor, porque ascuas amontonaremos sobre ellos si no devolvemos esas frases duras, excepto mediante un acto de amabilidad. No nos defendamos mucho, hermanos, pues es un desperdicio de aliento y es echar a veces perlas delante de los cerdos. Aguantemos una y otra vez. Recordemos las palabras de nuestro Señor, hermanos, en Mateo 10:16, cuando nos dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Usted sabe que las ovejas no se pueden defender, hermano, a sí mismas, pero las ovejas hemos logrado una gran victoria. ¿Sabe por qué? Porque seguimos creciendo y reproduciéndonos como el gran rebaño de Cristo que somos. El yunque, usted sabe lo que es un yunque, puede ser golpeado, hermanos, por el martillo, pero el yunque no devuelve los golpes, ¿verdad? Nunca. Sin embargo, el yunque desgasta al martillo. El yunque, hermano, no se acaba, el yunque es fuerte. La paciencia desconcierta, hermanos, a veces a la furia y vence la malicia. El principio de no resistencia involucra una resistencia que es irresistible. La paciencia firme, que no puede ser provocada, tiene la seguridad de conquistar. La lección hasta aquí, hermanos, sería que entre más metidos estemos entre leones, más debemos acercarnos a Dios. Ahí, hermanos, estaremos más tranquilos y pacientes. Cuando más se enfurezcan los hombres en nuestra contra, más consagrados y cerca de Dios debemos estar. Otro cuarto, hermanos, elemento de consuelo es este. Recordemos, por favor, hermanos, que aunque nuestra alma está entre leones, estos leones, hermanos, están encadenados. De verdad se lo digo. Mire, por mucho tiempo yo pensé, y lo dije, inclusive lo llegué a enseñar y a predicar, hasta que me di a la tarea de leer para ver si esto que creía era cierto. Y me di cuenta que estaba equivocado y debo reconocerlo. Y no me pasa nada con reconocer que me equivoqué. Algo muy simple, yo siempre dije que en el tiempo de Jesús los evangelios nos muestran o nos dan muchos ejemplos de personas endemoniadas. Y yo decía, es increíble. Y yo decía, la maldad ha ido tan en aumento que hoy debe de haber mucho más personas endemoniadas. Y yo decía, estamos en medio de gente verdaderamente endemoniada. Pero hermano, la realidad es que cuando Cristo vino y cuando Cristo proclamó que el reino había llegado y se había acercado, y cuando Cristo, hermano, manda a sus discípulos a predicar, suceden cosas que nosotros a veces no ponemos atención. Cuando los discípulos regresan a Cristo, ¿qué le dicen al Señor? Le dicen: Señor, los enfermos son sanados
sucedieron milagros y además los demonios se sujetaban en tu nombre. Y Jesús les dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Esas palabras, hermano, hablan de lo que el reino de Cristo y de nuestro Dios hace en este mundo. Al diablo, hermano, el reino de nuestro Dios le puso un freno, le puso un hasta aquí. De tal forma, hermanos, por eso a veces es tan chocante a nuestros oídos oír, hermano, esos ministerios de liberación donde quieren encontrar y sacar demonios de todos, hermano, lo cual no es real, porque Cristo, hermano, echó al diablo, hermano, abajo, lo sujetó de alguna manera, está impedido por causa de Cristo. Y si hoy no vemos, hermano, tantas personas poseídas por el diablo, es porque el reino de Cristo y de nuestro Dios está aquí, está entre nosotros, se acercó a nosotros, está entre nosotros. Esta es la proclamación del evangelio, hermano. Así que, hermanos, los leones están encadenados. Cuando Daniel fue echado en el foso de los leones leones estaban hambrientos y lo habrían devorado pronto. Pero, hermanos, ustedes saben por qué razón no pudieron tocar a Daniel. La Biblia dice que cuando los leones, hermano, iban a atacar a Daniel, el ángel de Dios llegó justo. El ángel descendió del cielo raudo y veloz y se puso entre Daniel y los leones. ¿Y qué hizo el ángel? Shh, calladito, les dijo a los leones, silencio. Y ellos se quedaron inmóviles como una piedra. Usted dice, no, hermano, el ángel no dijo eso. Pues es lo mismo, dice el texto, Daniel 6:22, dice, mi Dios, dice Daniel, envió su ángel, el cual ¿qué? Cerró la boca, dice, de los leones. Shh, quieto, veneno, le dijo, para que no me hiciesen daño, dice, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo, dice. Así que, hermanos, aunque ellos tenían dientes poderosos, sus bocas estaban cerradas. Hermanos, si el Señor puede cerrar fácilmente la boca del león o de un león, puede cerrar igual de fácil la boca de un hombre impío, se lo puedo asegurar. Él puede remediar todos nuestros problemas así, hermanos, en un instante, si Él lo quiere, y puede darnos un camino planito, allanado hacia el cielo, si Él así le agrada. Solo recordemos que si todo fuera fácil en el camino al cielo, no sería tan dulce al final y no tendríamos una oportunidad de exhibir en aquel día esas gracias cristianas que son manifestadas y ejercitadas por la oposición del mundo. Dios no va a apagar, hermanos, el fuego de la persecución, porque este consume también toda nuestra escoria. La persecución nos purifica, nos santifica, pero el Señor, hermano, va a moderar el poder del fuego de tal forma que ningún gramo de metal precioso en nosotros se pierda. Los leones están encadenados, querido hermano, y no pueden ir más allá de lo que Dios les permita. Lo más que pueden hacer de regla es rugir, pero no pueden morder. Y el rugido, hermano, no rompe los huesos, no se preocupe. Entonces, no hay que tener miedo. El hombre que teme que se rían de él, no es ni medio hombre, se lo puedo decir, y casi podemos decir que merece el escarnio que está recibiendo. No nos preocupemos, hermano, por lo que se diga de nosotros. Las palabras no nos pueden hacer daño. Endurezcamos nuestros espíritus ante esto, ante la persecución. Soportémoslo todo con gentileza. Cuando el corazón desfallezca, vayamos y digámoselo al Señor y luego prosigamos calmados, así como el Señor nos lo mostró y nos dio ejemplo, no temiendo nada, porque Dios nos sostendrá. Voy a tratar, yo creo, el último punto. Bueno, otro hecho de consuelo, hermano, es cuando el alma está entre leones, ¿qué cree? Hay otro león. Ahorita lo cantábamos. Ahí, hermano, junto a esos leones
visibles. Hay un león, hermano, que a veces no vemos. Hemos oído hablar de él nosotros. Decíamos ahorita, es el león de la tribu de Judá. Él es el cordero, pero también es el león, hermanos. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, dice Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Dice ahí, hermanos, miremos qué paz y qué consuelo inspira la palabra de este anciano, dicha a Juan, que lloraba. Está llorando por causa, hermano, de los leones. Está llorando por causa, hermano, de la persecución, de la malicia de los que lo rodean. Hermano, no llore. Mire que hay un león victorioso a su lado. No dice aquí, hermano, Apocalipsis, que la burla paró, que el escarnio, que el ruido, hermano, terminó. No, dice que él está quieto porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Así que basta que quiera este león, si lo considera conveniente, solo tendría que levantarse por un instante de su trono y todos nuestros enemigos serán destruidos. Si él quisiera en este día, podría barrer a los impíos como tamo delante del viento. Pero ¿sabe qué, hermanos? También esto es una bendición. Su paciencia, su serenidad es para salvación, hermanos. Si en alguna manera los impíos o algunos impíos se volvieran y se arrepintieran. Dice Romanos, Pablo a los Romanos capítulo 2 verso 4, pregunta, dice, ¿o estás menospreciando las riquezas de su benignidad, las riquezas de su paciencia, las riquezas de su longanimidad, ignorando, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento? No ignoremos, hermanos, que Dios permite muchas veces la persecución, la impiedad en toda su máxima expresión, hermano, y con paciencia espera a ver si muchos de esos se convierten al Señor. Pablo es un ejemplo de ello, perseguidor, calumniador, asesino, pero al fin de cuentas, hermanos, la benignidad, la paciencia, la longanimidad, hermano, del Señor lo guió al arrepentimiento. Bendito sea Dios. Así que, hermanos, aunque su paciencia pueda parecer, la paciencia de Dios pueda parecer, hermano, extralimitarse o prolongarse, debe ser un gran gozo para nosotros saber que Él siempre está con nosotros, siempre está cerca. Si alguna vez pareciera no estar presente con alguno de sus hijos, hermanos, le puedo asegurar que nunca estará lejos de sus hijos perseguidos. Eso sí es seguro. No hay nunca un momento mejor para ver al Hijo de Dios que cuando el mundo calienta el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Allí, hermanos, está el horno ardiente. Dice la Escritura, echaron a él 3 hombres atados con todo y mantos y vestidos y turbantes. Y la llama era tan fuerte que mató a los soldados que los habían echado dentro. Pero miremos bien, hermanos. El propio Nabucodonosor se acercó a mirar. Cuán grandemente se asombra el rey. No echamos a 3 varones atados dentro del fuego. Miren, hay 4. El aspecto del cuarto es extraño, es misterioso. Están caminando sobre carbones como si caminaran en un jardín de flores. ¿Qué pasa? Parecen llenos de deleite y caminan tranquilamente como conversan los hombres en sus jardines al aire del día. Y ese cuarto personaje, ese misterioso cuarto, es semejante al Hijo de Dios. Ah, Nabucodonosor, tú debes saber que lo que has visto es algo que ha sido visto a menudo en otras partes y en todos los tiempos. Cuando el pueblo de Dios está en el horno, el Hijo de Dios está también en el horno. Él no dejará solos a aquellos que son fieles. Si nos tomamos de Él, hermanos, tengamos la seguridad de que Él se tomará de nosotros hasta el fin. Entonces, no temamos a los leones. Nuestro Sansón
se volverá contra ellos. ¿Se acuerda lo que dice la palabra de Dios de Sansón? Dice que agarraba a los osos y a los leones como si nada, de la quijada los desbarataba en un instante. El tremendo nombre de Jesús pone en huida a todos nuestros enemigos. Jesús es manso, es el Cordero, pero el Cordero indignado, el Cordero enojado, es un león, hermanos, en la batalla. Termino con esto. Consolémonos con esta palabra, hermanos, si nuestra alma está entre leones. Recuerden o recordemos que vamos a salir ilesos de todo ataque. Daniel fue echado en el foso. Darío, dice la Biblia, no pudo dormir esa noche y no esperaba encontrar ningún hueso de Daniel al ir en la mañana a buscarlo, y por eso comenzó a llamarlo a voces. Cuán sorprendido también este rey se quedaría cuando Daniel respondió que su Dios lo había preservado. Cuán agradecido estaría de sacarlo del foso a Daniel. Nosotros también, hermanos, escuche, nosotros también saldremos ilesos del foso del sepulcro. Vamos a ser echados, tal vez, si Cristo no viene antes, al foso del sepulcro, pero habrá una resurrección de los cuerpos del pueblo de Dios al final. Habrá una resurrección para nuestras reputaciones también. Todo lo que dijeron falsamente de nosotros, todas las burlas, todos los escarnios, hermanos, se quedarán en el sepulcro y nuestra reputación saldrá limpia, saldrá blanqueada del sepulcro. El calumniador podrá difamar el carácter de un hombre verdadero, ciertamente, pero los hombres cristianos seremos enterrados lo suficiente para que toda difamación que hicieron de nosotros se pudra allá abajo. La justicia de Cristo en nosotros se va a proyectar como luz y su juicio como el mediodía. No necesitamos el miedo, hermanos, sino que así como Daniel salió del foso hacia la dignidad, así todo hombre que sufra por Cristo recibirá honor, gloria e inmortalidad en aquel día, como Pablo dice a los Romanos capítulo 2 versículo 7. Escuche, abrace esto, hermano: vida eterna, hermanos, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Cierto, vida eterna. Hermanos, si estamos entre leones ahora, se aproxima rápidamente el día cuando estaremos entre ángeles. Nuestro Dios y Señor, después de estar en el desierto, dice la Escritura, con bestias salvajes, dice la Escritura que vinieron ángeles y le servían, Marcos 1:13, y estuvo ahí en el desierto 40 días, dice, y era tentado por Satanás, y estaba con fieras, dice ahí, pero también dice, y los ángeles le servían. Una visitación así nos espera, hermanos, a todos los creyentes. Consolémonos entonces y prosigamos nuestra marcha con paso firme. Sí, hermanos, permítame suplicarle que sea firme y constante hasta la muerte. Consolémonos porque no nos ha ocurrido nada nuevo, no es una novedad, escuche, que los seguidores de Jesús sean ridiculizados y despreciados. Mire lo que dice Cristo en el Evangelio de Lucas. Fuego, dice capítulo 12, verso 49, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio, dice, hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Hermanos, esto no es nuevo. El Señor lo advirtió. Él vino a echar fuego en la tierra, y ese fuego fue encendido hace más de 2000 años. El camino de la iglesia es una vieja senda ardiente, hermanos. Por tanto, pisémosla
y estemos contentos porque se nos permita seguir a los héroes del cielo en su camino sagrado. Ahí vamos, hermano, uno tras otro. Y voy a decirle algo para que esté alerta, hermano, esté alerta, porque no me puedo ir. Este anexo o este apéndice, hermano, lo agregué apenas ahorita, después del desayuno. No me puedo ir, hermanos, en esta tarde sin decir que un león acaba de levantarse. El que tiene oídos para oír, que oiga. Fue elegido este león entre humo blanco y bambalinas rojas. Sus colores son el oro y la escarlata. Y aunque tiene cautivos, dice, hermano, por ahí las encuestas, a 1.500 millones de almas en el mundo, este león quiere más, pues no se sacia, hermanos, este león. Este león fue levantado para promover, escuche, este león fue levantado para promover su sede, que es una gran ramera, una prostituta que está decidida a cambiar de estrategia. ¿Sabe por qué? Porque está perdiendo clientes y por tanto ahora ofrecerá sus amores sin componendas. Ahora serán bienvenidos budistas, musulmanes, judíos y aún hasta cristianos. Son invitados de cualquier ideología sexual, por retorcida que sea. Son bienvenidos y serán bienvenidos. Se va a acordar de esto. Él dice que los pobres, los relegados, los migrantes son su prioridad. Todo es un engaño vil. Entre estos millones cautivos están muchos de nuestros seres queridos, hermanos, y están siendo devorados. Y si no son liberados, serán condenados también por el león. Espero que lo entienda. Y le voy a pedir que se ponga de pie y que oremos, hermanos, por los que están pasando por duras pruebas y por los cautivos y presas de ese león papista romano. Oremos, por favor, oremos, hermano. Yo sé que hubo gente expectante, multitudes expectantes, y hasta nosotros fuimos invadidos todos los días y a todas horas, y esto va a seguir, hermano, por las noticias, hasta el punto, hermanos, de que algunos cristianos o de esa religión de moda que decíamos ahorita, mandaron palabras diciéndole, hermano, a esta gran prostituta, diciéndole cuánto lo sentimos por la pérdida de ese gran hombre que murió. Hermano, qué barbaridad, qué poca visión tiene el pueblo que se dice evangélico y muchos líderes igualmente. Qué torpes, hermano, hemos sido creyendo, hermano, que esto no es otra cosa más que un león fiero que está consumiendo y devorando a miles de millones de almas. Que el Señor los reprenda y ponga, hermano, un alto a este fiero león. Quiero orar. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios mío. Gracias porque hasta ahora, Señor, hay paz en nuestra vida. Gracias porque hasta ahora, Señor, nuestro camino ha sido llano, ha sido plano, sin sobresaltos. Dios, gracias porque hemos sido librados, Dios mío, del ataque directo de las fieras, Señor, que están allá afuera. Y aunque hemos sido atacados en nuestros hogares, hemos sido atacados en las escuelas, hemos sido atacados en nuestras áreas de trabajo, con los vecinos, Señor, sabemos que tú eres el león de la tribu de Judá, que estás con nosotros en la hora de la prueba. Señor, aquí estamos. Si hemos
de pasar, Señor, por algunas vicisitudes, por algunos problemas, por un poco de persecución, por difamación, por ataques directos del enemigo, de fieras, Señor, que allá afuera, Señor, están preparando, Señor, sus ataques, sus lenguas afiladas, como lanzas, como saetas, sus cuernos, Señor, agudos, si vienen contra nosotros. Señor, danos valor, danos fuerza, Señor, y permítenos estar cerca de ti en el día y en la hora de la prueba. Mi Dios, rogamos por todos aquellos millones, Señor, de almas que están ahora cautivas por este león nuevo, Señor, que se ha levantado para devorar, para engañar, para, Señor, condenar a millones y millones de almas, Señor, crédulas en la mentira, en la vanidad, en el pecado, en el paganismo, en la idolatría, en la inmoralidad sexual, Señor, disfrazado todo ello, Señor, de religión. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de muchos de los nuestros que también están, Señor, embaucados con esta gran ramera, con esta gran prostituta, Señor, que ofrece, Señor, sus encantos, Dios mío, sin componendas. Todos son bienvenidos, dicen, no sabiendo, Señor, que van a la perdición, no sabiendo, Señor, que serán devorados, que serán, Señor, atacados sin piedad, y que al fin solo encontrarán perdición y condenación para el alma. Dios, bendice a nuestra casa, a todos aquellos que están presos de esta mentira, de esta falsedad. Señor, pon freno también a este león. Señor, tapa su boca. Señor, en el nombre de Cristo, glorifícate, y a través de tu poder, de tu reino establecido, Señor, en este mundo, encuentren, Señor, todos ellos, él y todos, Señor, sus sirvientes mentirosos, Dios, un freno y un hasta aquí. Dios, que así sea, Señor, en el nombre de Cristo, que las almas sean libres para tu gloria, para tu reino, para tu verdad, por Cristo Jesús, Padre. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor.